Durante 64 años el mundo me llamó Benito, y cada vez una navaja mínima me raspaba por dentro, como si el alma tuviera paredes de yeso. Si esta primera frase te tocó, te pido algo desde lo más hondo. Dale like a este video y suscríbete. Eso me ayuda a seguir compartiendo relatos que a veces salvan. Y cuéntame en los comentarios, con calma, ¿desde dónde nos estás escuchando? Ahora respiro y vuelvo. Llevo el pelo blanco suelto, manos que tiemblan cuando vierto café en la jarrita. El temblor no es enfermedad, es memoria. He decidido abrir la ventana de este cuarto antiguo que soy y dejar que corra el aire. No necesito que me crean. Me basta con decir por fin mi nombre verdadero y dejarlo reposar, como pan caliente sobre un plato de loza. Me llamo Benita Luz García y tengo 76 años. Vivo en un piso humilde que da a una placeta de Cuenca, con ropa tendida como banderas pequeñas y el murmullo de un bar que huele a ajo y a vino. Por las mañanas amaso rosquillas para el mercadillo de los jueves. Por las tardes recojo a mis 2 nietas del cole y les cuento historias que huelen a azahar y a polvo de tiza. A estas alturas camino despacio, pero miro de frente. Hoy hablo con voz bajita, de sobremesa larga, como quien despega etiquetas viejas de un frasco para verlo limpio. No vengo a pedir pena, vengo a recordar que la verdad también da calor. No cuento esto por mí, que ya sobreviví a casi todo, sino por la criatura que quizá ahora mismo se esconde en el baño de su casa, tragando lágrimas para encajar en un traje que no le pertenece. Hablo por quien, en silencio, recoge su nombre del suelo cada noche y lo guarda en el calcetín más hondo. A esa niña, a ese corazón que laten sin permiso, quiero decirles que no están confundidos. El mundo es quien confunde con prisas, con normas mal cosidas, con relojes que no esperan. Yo fui manual de lo correcto durante décadas y la obediencia me salió cara. Si abro la boca ahora es para dejar una señal, una miguita de pan que no se la lleve el viento. He ensayado este relato durante años, sentada en el banco de azulejos del patio, con el sol moviéndose como un gato lento por la pared encalada. El patio tiene macetas de barro y geranios tercos. Las grietas de la pared parecen mapas de una ciudad que ya no existe. Cuando cierro los ojos, escucho las campanas de San Pedro, los pasos sobre piedra, el cuchicheo de vecinas que repiten recetas y secretos. Y en esa música antigua se abre una puerta que siempre tuve, cerrada por dentro. No la cerré por cobardía, sino por estrategia. A veces callar es lo único que te deja respirar sin que te rompan las costillas del alma. Durante demasiado tiempo me entrené para la escena equivocada. Mandíbula apretada, hombros rectos, andar marcial, la voz 2 tonos más grave de lo que pedía mi garganta. Me dijeron que un hombre no llora, que no se pinta las uñas, que no se balancea cuando suena una bulería en la radio de la cocina. Yo asentía, y por dentro me desmigajaba, como pan del día anterior. Aprendí a reír con la boca, nunca con los ojos. Guardé mis manos en los bolsillos para que no delataran la música que ellas sabían, y cada cumplido por ser correcta era un clavo más en la caja donde me iban dejando. Mi padre era sastre, manos firmes, tijeras que brillaban bajo la bombilla del taller. Después de que mi madre muriera de un parto torcido, la casa se volvió cuartel. El olor a colonia barata del domingo, la misa obligatoria, la silla vacía que ya no era sitio sino borde. Él me miró con la urgencia del que necesita un sucesor y me empujó hacia la mili como quien empuja al río a un niño que no sabe nadar. Endereza la espalda, decía. Los hombres no tiemblan. Yo aprendí a descoser mis lágrimas por dentro, puntada a puntada, para que nadie las viera asomar por el dobladillo de la voz. Aquel silencio me sentaba como un uniforme. La razón de hablar ahora no es valentía, es cansancio del miedo. El cuerpo me lo pidió primero, el pulso al servir el pitentexenste, café con leche, la respiración al subir las escaleras, la garganta al pronunciar mi nombre en la farmacia, bajito, probándolo. No hubo trueno ni aplauso, solo una paz rara, como cuando ventilas una de habitación cerrada demasiados inviernos. He aprendido que el tiempo no cura si uno no se destapa la herida, solo la esconde. Hoy elijo curarme a la luz,
con manos torpes, con torpeza amorosa, como quien plancha un mantel de lino heredado y no quiere quemarlo. Guardo en cajas de zapatos cartas que nunca envié y cuadernos con dibujos torcidos de mí misma, con pañuelos de flores y labios pintados que solo existían cuando nadie miraba. En una esquina hay un lazo azul gastado que jamás me até. Lo toco y siento que aún late. También guardo nombres, los que me impusieron y el que salvé en secreto, doblado como reliquia. No espero justicia retroactiva. La justicia del pasado no responde al teléfono. Espero compañía, esos ojos que no apartan la mirada cuando la verdad se queda desnuda y se avergüenza un poco. Esta compañía también la pido a ti, que escuchas. Quedarte ya es un gesto. No pretendo resolverlo todo en una tarde. Las historias que se cuecen a fuego lento necesitan oído paciente y respiración honda. Habrá momentos en que mi voz se quiebre, otros en que me ría sin permiso, porque la alegría también reclamó su sitio, aunque tardó. Si digo miedo, no te asustes. El miedo es un pasillo, no una casa. Si digo vergüenza, recuérdame que el rubor es sangre en movimiento y por tanto vida. Y si digo Benita, ayúdame a escuchar cómo suena para acostumbrarme a su música. Este primer tramo es apenas la puerta. Al otro lado esperan cuartos que nunca enseñé. Termino esta apertura con la calma de quien apaga la radio al anochecer. Me llamo Benita y hoy estoy viva. Si alguna niña o algún niño me escucha desde una cocina fría, que sepa que hay mesas donde se sirve pan para dos y nombres completos para decir sin miedo. No prometo héroes ni milagros. Sí prometo verdad, que a veces es más lenta pero sostiene mejor. Abramos juntas la caja del baúl. Dejemos que entre el aire. Y si alguna polilla de la culpa se agita, la sacudimos con la mano abierta. Esta es mi historia y por fin me pertenece. Recuerdo mi infancia como una estampa de feria antigua, con colores deslavados pero todavía vivos en la memoria. Éramos una familia modesta en un pueblo de La Mancha, donde el olor del pan recién hecho se mezclaba con el polvo que el viento levantaba en las calles sin asfaltar. Mi madre se levantaba antes que el sol para encender la lumbre y preparar gachas que nos calentaban el estómago y el alma. Yo corría descalza por el patio, con las piedras frías pinchando la planta de los pies, mientras mis hermanos reían como si el mundo fuera eterno. Aquella pobreza no pesaba porque estaba barnizada de cariño, y yo creía que el tiempo siempre sería así de tierno y predecible. La cocina era el corazón de la casa, con sus paredes ahumadas y las cazuelas de barro alineadas como soldados cansados. Allí se cocinaban lentejas, sopas de ajo y guisos que olían a domingo, incluso cuando era martes. Mi madre tenía las manos siempre tibias y una voz suave que sabía calmar tormentas. Cantaba coplas mientras lavaba ropa en el barreño de zinc, y su canto era más fuerte que el chirrido del agua helada en invierno. Yo me sentaba a sus pies, con los codos apoyados en las rodillas, sintiendo que aquel rincón del mundo era suficiente para sostenerlo todo. Mis hermanos y yo inventábamos juegos con lo que teníamos a mano. Una cuerda vieja se convertía en serpiente, un palo en espada, una caja en castillo. Recuerdo especialmente las tardes de verano, cuando el sol caía como plomo y nos refugiábamos bajo la parra del patio. Allí, entre hojas que filtraban la luz en manchones dorados, inventábamos historias de caballeros y princesas. Yo siempre quería ser la princesa, aunque me asignaban el papel de caballero por costumbre. Callaba, pero en silencio bordaba coronas en mi imaginación y me las ponía con orgullo secreto. Los domingos eran distintos. Nos vestíamos con la mejor ropa que teníamos, mis hermanos con camisas remendadas, yo con pantalones cortos que siempre me incomodaban, y caminábamos de la mano hasta la iglesia. El campanario marcaba el paso, y el olor a incienso llenaba la plaza como un velo invisible. Yo observaba a las mujeres con sus mantillas negras y sus collares de perlas falsas. Había en ellas un misterio, una solemnidad que me fascinaba. Yo deseaba más que nada poder un día caminar con esa misma elegancia, sentir el encaje rozando mi piel, pero guardaba ese deseo como quien guarda un contrabando peligroso. Las estaciones marcaban nuestro calendario.
En otoño, el suelo se llenaba de hojas secas que crujían bajo los zapatos y olían a tierra mojada. En invierno, el frío se colaba por las rendijas de las ventanas y nos obligaba a dormir apretados bajo mantas de lana áspera. En primavera, los almendros florecían en las afueras del pueblo y yo recogía pétalos para hacer coronas que luego escondía en el cajón de mi mesilla. El verano era abrasador, pero también lleno de fiestas en la plaza, con música, vino y cohetes que iluminaban la noche. Aquella rueda de estaciones parecía eterna, como si la vida nunca fuera a cambiar. Mi madre era el faro de mi infancia. Recuerdo sus manos amasando pan, blancas de harina, y luego secándome las lágrimas con la misma dulzura con que moldeaba la masa. Ella sabía mirarme más allá de lo que yo decía, como si entendiera mis silencios. A veces cuando peinaba a mi hermana menor y yo la observaba con anhelo, ella me lanzaba una mirada cómplice, una chispa de reconocimiento que no necesitaba palabras. Me pregunto ahora si en su interior ya sabía quién era yo, aunque nunca pudiera nombrarlo. Mi padre, en cambio, era rectitud. Pasaba largas horas en su taller de sastre, con el sonido de las tijeras cortando la tela como un metrónomo. De él aprendí a reconocer el olor del almidón y el peso de la seriedad. No era un hombre cruel, pero sí distante, como si la ternura fuera un lujo que no se podía permitir. A veces me llamaba mi pequeño heredero, y yo sonreía con los labios mientras por dentro sentía un vacío helado. Era un título que no me pertenecía, pero lo aceptaba porque no tenía otra opción. Así era la vida en casa. Amor con mi madre, disciplina con mi padre. La escuela del pueblo era un edificio de piedra fría, con pizarras negras y pupitres de madera que tenían cicatrices de generaciones de niños. Allí aprendí a leer y cada palabra era un refugio secreto. Me gustaba copiar letras con cuidado, como si fueran dibujos delicados. La maestra, doña Carmen, era severa pero justa. Tenía el don de señalar a cada niño como si lo conociera por dentro. Una vez, cuando yo escribí en un cuaderno el nombre Benita en lugar de Benito, me miró en silencio, pero no dijo nada. Ese silencio suyo fue un regalo. Me permitió seguir soñando sin sentirme castigada. Los juegos en la calle eran la otra escuela. Allí aprendimos a correr tras una pelota de trapo, a compartir el pan con chocolate en la merienda, a escondernos en los portales durante tormentas repentinas. Yo miraba a las niñas saltando a la comba, con sus trenzas balanceándose como péndulos alegres. Quería saltar con ellas, cantar las mismas canciones, sentir el mismo vuelo ligero, pero la costumbre me colocaba junto a los niños, pateando la pelota con torpeza, mientras por dentro mi corazón saltaba, cuerda en secreto. Ese contraste era mi primer disfraz. Las fiestas patronales eran el gran acontecimiento del año. Se adornaban las calles con banderines de colores, las campanas repicaban sin descanso y la plaza se llenaba de puestos de turrón y vino. Yo me maravillaba con las luces, los bailes y las procesiones solemnes que hacían temblar el suelo con tambores. Pero lo que más me fascinaba era el vestuario de las mujeres, con vestidos bordados y peinetas altas. Yo las observaba con hambre de pertenencia, como si fueran diosas caminando sobre adoquines. Me imaginaba entre ellas, invisible pero feliz, y ese pensamiento me hacía sonreír, aunque nadie entendiera la razón. Las noches de verano en el pueblo tenían un encanto especial. Dormíamos con las ventanas abiertas, y el canto de los grillos era nuestro arrullo. A veces me quedaba despierta observando el cielo estrellado, buscando constelaciones que me enseñaba mi madre. Ella decía que cada estrella era un deseo guardado, y yo pedía, siempre el mismo, poder ser yo, aunque no supiera aún cómo decirlo. Ese deseo se repetía noche tras noche, hasta que el sueño me vencía. El universo parecía demasiado grande, pero yo confiaba en que me escuchara. El mercado de los sábados era otro de mis recuerdos felices. Allí se mezclaban olores de queso curado, aceitunas aliñadas y pescado fresco. Los comerciantes voceaban sus productos con entusiasmo y las mujeres regateaban con la misma destreza con que luego hacían magia en la cocina. A mí me gustaba perderme entre los colores de los puestos,
especialmente los de telas. Pasaba los dedos por los algodones y linos, imaginando vestidos que nunca podría pedir. Esa sensación de tocar lo prohibido era a la vez dulce y amarga, como una fruta demasiado madura. Había en mi infancia un lenguaje secreto que solo yo entendía. Era el lenguaje de las sombras en la pared, que dibujaban siluetas distintas a las que todos veían. Era el lenguaje del agua del pozo, que me devolvía un reflejo más tierno del que el espejo mostraba. Era el lenguaje de las canciones que yo tarareaba en voz baja, imaginando que hablaban de mí. Ese mundo secreto me sostenía cuando la realidad me apretaba demasiado fuerte. Yo sabía que había algo más, aunque no pudiera nombrarlo. Y en ese algo más encontraba paz. Los días de lluvia eran mi refugio favorito. La casa olía a tierra mojada y a sopa humeante, y yo podía quedarme en mi cuarto inventando mundos. Me escondía bajo las mantas y creaba historias en las que yo era libre, en las que vestía lo que quería y reía sin miedo. La lluvia golpeaba los cristales como un tambor constante, y cada gota parecía acompañar mi secreto. No temía esos días grises, al contrario, los amaba, porque me protegían de miradas ajenas y me permitían existir sin disfraz. El cariño entre hermanos era mi fuerza silenciosa. Con mi hermana menor compartía juegos y confidencias. Con mi hermano mayor, silencios y complicidad. Éramos tres piezas distintas que encajaban con naturalidad. A veces discutíamos, claro, pero siempre terminábamos abrazados en la cama compartida, con risas que espantaban cualquier sombra. Ellos no sabían del todo quién era yo, pero me querían sin condiciones. Esa certeza era un abrigo que me acompañaba incluso en los días más fríos de mi infancia. Las meriendas con pan, aceite y azúcar eran un festín que aún puedo saborear. Nos sentábamos en el patio, con las rodillas raspadas y las manos pegajosas, riendo por cualquier tontería. Era en mí Totecento. Esos momentos cuando yo sentía que la vida podía ser simple y suficiente. Aunque dentro de mí hubiera un torbellino, por fuera me bastaba con ese pan dulce y las voces de mis hermanos. La infancia, a pesar de todo, tenía ese poder de suavizar cualquier herida incipiente. Las estaciones seguían pasando, y con ellas crecíamos casi sin darnos cuenta. La ropa quedaba corta, los juegos cambiaban, las responsabilidades aparecían poco a poco, pero yo seguía guardando mi secreto como un tesoro frágil. Cada día añadía una capa más de silencio, como si me estuviera envolviendo en un tejido invisible que me protegía y me aprisionaba a la vez. No lo entendía del todo entonces, pero ya intuía que la felicidad tenía un precio alto. Aún así, la infancia me regalaba la ilusión de que todo podía ser eterno. A veces pienso que aquellos años fueron un espejismo hermoso, un tiempo detenido en el que el dolor aún no tenía nombre y la esperanza era un pájaro que cantaba a todas horas. Yo era feliz en mí, manera silenciosa, rodeada de pequeños gestos y rutinas que me parecían tesoros, y aunque dentro de mí había un anhelo escondido, no lo vivía como condena, sino como un misterio por descubrir. Esa fue mi infancia, un río tranquilo antes de la tormenta que estaba por venir. El día se rompió a media mañana, cuando mi madre empezó a encogerse sobre sí misma como si el dolor la doblara por la mitad. El agua del barreño quedó quieta y el olor a hierro me llenó la boca sin que nadie nombrara la sangre. Mi hermano fue a llamar a la vecina, y la vecina mandó por el practicante, pero el coche no llegaba, y las campanas sonaban a misa mayor, ajenas. Yo le sostenía la mano, tibia y resbaladiza, y ella me miró, como quien entrega una llave sin decir para qué puerta. Cuando el practicante por fin dijo «ya», el silencio se hizo tan pesado que los platos vibraron. Mi padre no lloró, se quedó de pie, con la chaqueta en la mano, mirando un punto que no estaba en la habitación. El velatorio llenó la casa de murmullos, de rosarios que caminaban entre dedos, de café amargo servido en tazas desconchadas. Pusieron a mi madre en el salón, rodeada de velas que hacían danzar sombras en las paredes, y el aire olía a cera y a colonia barata. Las vecinas hablaban bajo, como si el dolor se pudiera espantar con buenas formas. Yo le arreglé un mechón rebelde,
ese que siempre se le escapaba, y me mordí la lengua para no pedirle que se despertara. Mi hermana sollozaba como un pájaro mojado. Mi hermano apretaba la mandíbula para que no se le cayera el mundo. Al final del día, la casa parecía más grande y yo, más pequeña. La mañana después del entierro, mi padre cerró el taller 2 días y abrió otro dentro de casa. Empujó la mesa grande al cuarto de estar, colgó la tiza en la pared, alineó las tijeras sobre el hule como si fueran soldados en revista. Dijo, sin mirarme, «Aquí no sobra nadie. Ven, tú te quedas a ayudar». Fue la primera vez que me recortó el nombre hasta dejarlo sin miel. Obas, un cambio en su respiración, un engranaje que hizo clic y ya no volvió atrás. El lugar donde antes se cocinaba el puchero se volvió fábrica de silencio. El reloj marcaba las horas con una tosudez nueva, y yo aprendí a no hacer ruido ni con el pensamiento. El duelo tuvo en casa norma y horario. Las canciones se guardaron en una caja, el mantel bueno volvió al armario y la parra del patio dejó de ser refugio, solo sombra. Mi padre clavó en la pared un calendario y, con lápiz, escribió turnos. Colegio, taller, compras, limpieza. La alegría ofende a los muertos, dijo, y yo no supe cómo contradecir esa sentencia. Me cortaron el pelo para no gastar en pinzas y mis coronas de pétalos se secaron sin despedida. Por las noches, el hueco de mi madre en la mesa era una puerta abierta por donde entraba un frío que no tenía que ver con marzo. Empezó a dolerme el pecho al respirar hondo, como si allí se hubiera hecho nido la ausencia. De puertas afuera, el pueblo siguió su curso, indiferente y metódico. La panadera preguntó, «¿Cómo estáis, con prisa?». El cura habló de aceptar la voluntad de Dios y se fue a otra casa. Las amigas de mi madre trajeron croquetas y consejos. Tu padre necesita orden y tú firmeza. Nadie preguntó por mis manos, que olían ya a almidón y a tinte, ni por mi hermana, que dormía con los puños cerrados, como quien sujeta un sueño que se rompe. El mercado del sábado volvió a oler a queso y a aceitunas, y yo descubrí que la vida, como una noria, no se detiene y, por nadie. Solo te mareas y te empeñas en mirar abajo. En el taller casero, mi padre empezó a hablar un idioma de mandatos. Recta la espalda, mira a los ojos. El heredero aprende mirando. Me acercaba la cinta métrica al cuello para enseñar una medida, y yo contenía la respiración, petrificada, sin saber por qué temblaba. Me ponía sobre los hombros chaquetas a medias, pesadas como responsabilidades, y repetía, «Así caminan los hombres», con una cadencia que se me clavaba. Las telas, antes promesa de vestidos de feria, se volvieron banderas de un país que no era el mío. Cada dobladillo que cosía tiraba de un hilo dentro de mí y deshacía algo antiguo y sagrado. La escuela quedó en segundo plano. Doña Carmen me miró las primeras semanas con una pena suave, pero pronto me pidió ejercicios atrasados y redacciones sin faltas. Yo escribía por la noche, a la luz cansada de una bombilla que zumbaba como un mosquito. Empecé a faltar a los juegos, a las combas y a los paseos al río. «Ayuda en mi casa», decía, y la frase se me hacía grande en la boca. Mis amigos aprendieron a no insistir. Volvía del colegio en línea recta, como si los adoquines fueran rieles. Sabía que, al llegar, me esperaban patrones, tizas, encargos y el peso de una mirada que me medía como a una prenda. Mi hermana me buscaba como antes se busca una madre, con sueño, con hambre, con miedo. Yo le trenzaba el pelo en silencio, rápido, por si mi padre entraba y nos pedía otra cosa. Mi hermano, que había crecido de mí golpe aprendió a cargar sacos de tela y a llevar encargos a la pensión de la plaza. Nos hicimos mayores sin fiesta, sin foto. En las noches de domingo, cuando la casa respiraba más despacio, los tres nos apretábamos en la cama grande y nos contábamos historias a media voz. Era nuestro pacto pequeño, sostenernos sin hacer ruido como hacen las vigas que nadie mira. La soledad tomó forma de rutina y la rutina de ley. Mi padre dejó de ser un hombre y se volvió sistema. Horarios, silencios, correcciones, una ceja levantada que valía por un grito. Cuando alguna vecina intentaba aligerar la casa con un chiste, él sonreía solo con la piel, nunca con los ojos.
Yo empecé a estudiarlo, como se estudia un cielo que amenaza tormenta, el pulso de su sien, el gesto con el que afilaba las tijeras, la pausa antes de pronunciar mi nombre incompleto. El miedo ya vivía con nosotros, no en estampida, sino en puntillas. Se sentaba en la cabecera y contaba las horas. Un día, trajo del taller un espejo de pie, de esos que ayudan a ver el traje entero. Lo colocó en el salón, frente a la mesa de cortar, y dijo que a partir de entonces yo me encargaría de las pruebas a los clientes. Sostén la postura. La dignidad es geometría. En el cristal yo me vi borrosa, partida entre quien era y quien debía ser. Fue el primer objeto que me obligó a mirarme sin escapar. No lo supe entonces, pero ese espejo fue la frontera donde empezó a borrarse mi nombre. La seguridad de la casa había terminado. En su lugar, se instaló un orden que abría hueco a un peligro que aún no sabía nombrar. Mi padre ocupó la casa como quien despliega un mapa de guerra sobre el mantel. Puso horarios en la puerta de la nevera, cambió los sitios en la mesa. Yo a su derecha, mi hermano vigilándome de reojo, mi hermana frente a la pared, y convirtió el salón en extensión del taller. Sus tijeras descansaban como navajas en procesión, y cada chasquido marcaba el ritmo de nuestras respiraciones. Aquí mando yo, dijo una vez sin levantar la voz, y fue peor que un grito. La frase se quedó colgando del techo como una lámpara pesada. Ese día entendí que ya no vivíamos en una casa, sino en su idea de casa, y que mi cuerpo tendría que aprender nuevas fronteras para no chocar contra ellas. Empezó por el nombre, porque el nombre es la llave de la puerta. Ven, dijo al principio, recortando sílaba a sílaba como quien ajusta un bajo. Luego solo tú. Prohibió que cantara en la cocina, que peinara a mi hermana como hacen las mujeres, que me quedara mirando los encajes del escaparate de la mercería. Repartió funciones con precisión de patrón. Yo cortaba hilos, llevaba encargos, aprendía a medir. La blandura es un lujo, murmuraba, y señalaba mis manos, mis gestos, como si hubiera en mí una falla que hubiera que enderezar. El mundo bajo su orden perdía curvas, y yo, que nací de curvas, empecé a caminar en ángulos. El espejo de pie se volvió tribunal. Mi padre me plantaba frente a él con una chaqueta aún sin botones, pesada, y me obligaba a sostener la postura mientras él rodeaba mis hombros con la cinta métrica. La dignidad no tiembla, repetía, acercando su aliento a mi oreja hasta que el vaho empañaba el cristal. Yo aprendí a mirar mi reflejo sin reconocerlo, como si fuera un primo lejano. Cualquier gesto dulce era corregido con un chasquido de lengua, cualquier inclinación de cadera, con un toque seco en la espalda. Al final de cada jornada tenía los trapecios en llamas y una vergüenza, nueva, sin nombre, que se pegaba a la piel como almidón. El control avanzó por el armario, sacó mis cintas, mis tesoros mínimos, y dijo que harían mejor calor en el fuego. El pelo me lo cortaron práctico, a tijeretazos rápidos que cayeron como hojas de otoño sobre el suelo de terrazo. A la primera vez que me vio cruzar las piernas como una señorita, me dio un manotazo seco en la rodilla. No dolió tanto el golpe como el silencio posterior, un vacío que me tragó la garganta. Reglas de hombre, anunció y enumeró: hablar poco, mirar de frente, nunca llorar. Entonces supe que estaba empezando un aprendizaje al que no me habían pedido permiso. También trajo a la fe como vara. Los domingos me sentaba a su lado, con la mano de piedra sobre mi nuca, mientras el cura hablaba de orden natural y de pecados que se curan con disciplina. Después del sermón, mi padre me dejaba ante el confesonario, como quien deposita una prenda a arreglar. Purifícate, decía, y yo inventaba culpas para que cuadraran con su relato. Salía con el corazón hecho un ovillo, convencida de que había en mí una grieta que solo la obediencia podía sellar. La religión, que con mi madre era manta, se volvió mordaza. Las oraciones, puntadas que apretaban demasiado. Fuera de casa, su máscara era impecable. El sastre de manos finas que fiaba a las viudas, que saludaba al guardia civil con una inclinación justa, que ofrecía un vasito de anís a los clientes mayores. Las vecinas le llamaban hombre serio, con
una mezcla de respeto y temor. Yo lo veía repartir sonrisas de escaparate y aprendía la regla más cruel. Nadie creería mi versión si llegaba a contarse. Su red de favores cosía el pueblo como un mantel, cada hilo una deuda. En ese tejido yo era apenas una puntada sujeta al revés, invisible para los ojos que solo miran el derecho. Las noches se llenaron de inspecciones. Llamaba a mi puerta con 2 golpes secos, entraba sin esperar y revisaba mis cuadernos, mis bolsillos, la manera en que guardaba la ropa. Se sentaba demasiado cerca, como si el aire no me perteneciera, y me hacía preguntas que no eran preguntas, sino trampas. ¿Quién eres cuando no miro? Yo respondía con monosílabos, conteniendo la respiración hasta que el pecho me dolía. Aprendí a medir el peso de sus pasos en el pasillo y a distinguir la cadencia que anunciaba tormenta. La almohada olía a miedo, y el sueño se volvió un lujo caro. El primer golpe que dejó marca vino disfrazado de corrección. Mi hermana llevaba un lazo azul que yo misma le había puesto, a escondidas, para espantarle una pesadilla. Mi padre lo vio al cruzar el pasillo. Me tomó de la muñeca con 2 dedos y apretó hasta que el mundo se redujo a un latido ahí, bajo su pinza. Las manos sirven para trabajar, no para mariconadas, dijo sin elevar la voz. Durante días, la piel me latía con cada gesto y aprendí a sujetar las cosas con los dedos solo por las yemas, como si fueran de cristal. No hubo disculpa. Hubo regla nueva: no tocar el pelo de mi hermana. Llegaron las prohibiciones como estaciones. Adiós a la comba con las niñas en la plaza. Hola a los partidos de fútbol con los chicos, donde mi torpeza era exhibida como aviso. Me llevó a la plaza de toros una tarde de agosto y me obligó a mirar cómo la sangre dibujaba círculos sobre la arena. Valor, decía, aprende. Yo sentía náuseas y bajaba la vista al abanico de una señora que olía a violeta. En casa, repetía la escena con palabras. Un hombre no se quiebra. Yo, por dentro, me quebraba en silencio como vidrio templado. Jugaba también a negar lo evidente, y a eso lo llamo gaslighting, aunque entonces no conociera la palabra. Te vi caminando de un modo ridículo, decía, y si yo respondía que no, él sonreía. Entonces te vi pensar. Me acusaba de faltas que no había cometido, y cuando intentaba defenderme me hacía dudar de mi memoria. Eres ruin, concluía, con una calma que quemaba más que un grito. Salía de esas conversaciones como de un cuarto sin ventanas, sin aire y sin certeza. El peligro no era solo su mano, era el espejo de su voz deformando la mía. De vez en cuando llegaba el premio para que la jaula pareciera una casa. Un par de botas nuevas, de hombre, de cuero rígido, que me rozó los tobillos hasta la sangre. Para que pises fuerte, dijo, y me hizo caminar por el pasillo como en desfile. Cada paso me ardía, pero yo asentía, buscando su gesto de aprobación como un perro busca la caricia. Aprendí entonces la economía de su cariño. 5 reproches por una sonrisa, una humillación por cada migaja de ternura. Esa contabilidad me mantuvo obediente más tiempo del que me gustaría admitir. El dinero se volvió otro hilo de control. Cada peseta que entraba por encargos del taller se apuntaba en una libreta verde junto a mis horas y mis deslices. Si yo compraba, de mi propio bolsillo, un lápiz con purpurina o una cinta barata, aquello se convertía en deuda. Me lo devolverás en trabajo. El mercado dejó de ser un lugar de colores y pasó a ser una fila de cosas que no me pertenecían. Yo escondía a veces un botón bonito en el dobladillo de mi falda, como quien guarda una promesa diminuta. Era mi resistencia de migas. Un mediodía de invierno, mientras hacía una prueba a un cliente, mi padre me rodeó el cuello con la cinta métrica y tiró apenas. Una broma que no era broma. Demasiado fino, comentó, y apretó hasta que sentí un relámpago en las sienes. Engruesa la voz, añadió. Yo asentí, tragando aire como podía, y al cliente le pareció gracioso. Reí también, porque la risa era escudo. Al quitarme la cinta me temblaron los dedos. Los escondí entre las telas para que no se notara. En esa escena aprendí que el daño puede camuflarse de oficio. Las lágrimas se declararon contrabando. Si se asomaban, me mandaba a la despensa sin cenar
para que aprendas a tener hambre de mundo, no de pena. La primera noche conté los ladrillos de la pared para no llorar más. La segunda inventé historias con las sombras. La tercera, dejé de esperar la puerta. El estómago protestaba, pero yo temía más su voz al encontrarme roja de llanto. A la cuarta, descubrí que podía dormir con los ojos abiertos y que así el miedo pasaba de largo, confundiéndome con un mueble. La humillación pública llegó una tarde de fiesta mayor. En la plaza sonaba una jota y las chicas giraban con faldas que parecían campanas. Yo miraba, embrujada, hasta que noté su mano en mi nuca. «Al centro, hombre», ordenó. Me empujó a un corro de muchachos que reían y me descolocó los hombros hasta perder el compás. «Más fuerte», susurró al oído, y sus uñas se clavaron en mi brazo como garrapatas. Bailé a trompicones, sabiendo que el pueblo miraba. La vergüenza fue un fuego lento que me duró semanas, y cada vez que pasaba por la plaza sentía que el suelo recordaba mis pasos torcidos. El frío trajo cierres. Puso un candado en el armario donde guardábamos manteles y cajas. Dijo que allí no tenía por qué entrar nadie sin permiso. Una tarde encontró mis cuadernos escondidos con dibujos de vestidos y nombres escritos en tinta azul. Se sentó, los hojeó uno a uno y en silencio los arrancó por el lomo. Las hojas hicieron un ruido que todavía puedo oír. Luego las llevó al brasero. El papel prendió rápido y el olor a tinta quemada llenó la sala. La imaginación maleducada enferma, dictó. Yo recogí un trozo chamuscado y lo guardé bajo la lengua hasta que se disolvió. La complicidad de los otros fue un telón de fondo. Cuando una vecina me vio con seto, los ojos brillantes y el brazo morado, dijo que los muchachos de ahora eran de cristal. Doña Carmen, la maestra, me sostuvo la mirada una vez y abrió la boca para decir algo, pero al día siguiente mi padre pasó por la escuela con un paquete de arreglos y una sonrisa. «Mi hijo anda con sueño. Ya ve usted el trabajo». Ella asentía, partida entre dos deberes, y yo aprendí que el mundo a veces calla para poder seguir abriendo la persiana cada mañana. Instaló la norma del saludo. Cada vez que entraba en la habitación, debía levantarme, apretar su mano con fuerza, ni niña ni flojo, y sostener la mirada 3 segundos. Si fallaba, la vara de madera, una simple regla del taller, me golpeaba los tobillos como corrección de maestro antiguo. Mi hermana empezó a esconderse detrás de las puertas cuando oía sus pasos. Mi hermano endureció la voz para imitarlo. La casa se volvió un teatro donde cada uno llevaba máscara. La mía pesaba cada día más. Amaneceres de instrucción. Me despertaba antes de la escuela para correr por el camino de tierra helada, con las botas rígidas y el aliento hecho nube. Fortalece el pecho, decía, y luego me hacía duchar con agua fría que me mordía la espalda. Entre ejercicio y ejercicio, sermones. El mundo te respetará si te respetas. Yo temblaba y asentía, pensando en el calor de la cama compartida con mis hermanos, en las cucharas de sopa que ya no probaba algunas noches. Aprendí a separar el cuerpo de la cabeza para sobrevivir los rituales. El chantaje usaba nuestros afectos. «Si no espabilas, tu hermana se irá con la tía de Albacete», soltó una noche casual, como quien comenta el tiempo. Bastó esa amenaza para que yo clausurara cualquier gesto que pudiera molestarlo. Hice mis deberes perfectos. Cosí sin desgarrar, bajé la voz un tono más. Mi hermana me miraba con ojos de faro, y yo decidí que, si el precio de tenerla cerca era entregarme a ese molde, pagaría. No lo viví como renuncia heroica. Lo viví como una cuerda tensa que no sabía cuánto aguantaría sin romperse. Había días en que parecía cansarse de su papel, y entonces llegaba con pan tierno o una tableta de chocolate. Se sentaba, contaba un chiste del barbero de la esquina, y por un instante la casa parecía volver a respirar. Yo me permitía una risa chiquita, y en esa grieta él metía la lección. ¿Ves? Cuando eres como debes, todo es más fácil. El premio, otra vez, era la correa del perro, suave por fuera, tiro por dentro. Me acostaba con sabor a azúcar en la lengua y la sensación de haber firmado un contrato que no recordaba. Empezó a cerrar puertas con pestillo. Al llegar la noche,
Recorría la casa girando llaves con un tintineo que se me quedó pegado a los huesos. La seguridad es lo primero, decía, pero la seguridad olía a encierro y a vinagre. Los pasos por el pasillo eran su manera de recordar que la casa era suya. Se detenían ante mi cuarto y respiraban un segundo de más. Yo contaba hasta 100 mirando el techo, sin parpadear, para que el sueño no me sorprendiera indefensa. El peligro aprendió a pronunciarse en plural. Ya no eran solo sus manos, también su sombra. Una tarde, a la salida del colegio, me interceptó en la puerta un cliente del taller. Me palmeó la espalda como a un mozo y me dijo, en broma, que ya me hacía un hombre. Mi padre, a su lado, sonrió satisfecho. Yo apreté la mandíbula hasta morderme la lengua. Aquella escena me mostró el alcance de su obra. Había tallado en mí una figura que la gente reconocía de lejos. Nadie preguntaría por la niña que yo era por dentro si el traje por fuera estaba bien planchado. El disfraz, a fuerza de repetición, ya engañaba incluso a la luz. La noche más larga fue la de un corte mal hecho. Me tembló el pulso y arruiné una manga. Él no gritó. Se acercó despacio, me posó las manos en los hombros y apretó apenas, lo preciso para que entendiera su poder. Nada de manos bonitas, dijo, y afianzó los dedos. El aire se hizo denso. La máquina de coser, muda. Cuando me soltó, me temblaban los párpados. Nadie vio la escena. Nadie la oiría si la contara tal cual. Desde entonces, cada dobladillo llevaba una oración muda para que el hilo no se partiera y la noche no volviera a cerrarse así sobre mí. Y sin embargo, debajo de tanta orden, crecían preguntas como raíces buscando agua. En la tienda de telas, una dependienta me pasó un retal de crespón y susurró. Suave, ¿verdad? No era una trampa, era una isla. En la escuela, doña Carmen alargó un libro sobre mujeres escritoras y dijo que había mundos con más ventanas. Yo guardé esos gestos como semillas en el forro del abrigo. Mi padre seguía ocupándolo todo, pero el suelo, sin que él lo supiera, empezaba a agrietarse. Y en esas grietas yo reconocía una voz bajita, antigua, la mía, juntando fuerzas para el silencio y lo que vendría después. Me levantaba antes del alba para adelantarle al miedo. Barría el patio con escoba de mijo, ponía la olla del puchero a humear, dejaba el pan cortado y el café molido justo como a él le gustaba, sin azúcar. Descubrí que la rutina era un sortilegio. Si cada cosa estaba en su sitio, la casa respiraba sin sobresaltos y su ceja tardaba más en subir. Miraba por la ventana el cielo pálido sobre las casas de Cuenca y me decía que una mañana más era un ladrillo en el puente. No soñaba con felicidad, soñaba con llegar viva al atardecer. Mi silencio, entonces, no era cobardía, era estrategia doméstica. En esa coreografía mínima, yo creía proteger a mis hermanos, como quien tapa una grieta con los dedos mientras el agua empuja por debajo. Aprendí la ciencia secreta de volverme pequeña. Caminaba rozando las paredes, doblaba las esquinas sin ruido, respiraba menos cuando sus pasos sonaban en el pasillo. Tenía medidos los crujidos del suelo y las zonas de sombra donde mi presencia era una sombra más. La invisibilidad era una bata que me ponía al amanecer y me quitaba, exhausta, al acostarme. Descubrí que podía estar en una habitación sin llegar del todo, como si mi alma se quedara aparcada tras la puerta por seguridad. Nadie te pega a lo que no está, nadie controla lo que no emite. Y así, a fuerza de ausentarme, sobrevivía a la pedagogía del hierro que imponía su voz. Con mi hermana, la ternura se volvió una operación encubierta. Le calentaba leche con canela en silencio, le escondía la muñeca de trapo en el doble fondo del arcón, le trenzaba el pelo solo cuando el reloj marcaba la hora segura. Si se hacía de noche con miedo en los ojos, yo le enseñaba a respirar, en 4 tiempos, y le prometía un cuento en susurros, uno que no dejara huella en el aire por si él pasaba. Guardábamos juntas los lazos azules para los domingos en que la casa se distraía. Ella aprendió mis señales. 2 golpecitos en la mesa significaban que podía reír, un toque en el codo, que convenía bajar la mirada. Éramos 2 náufragas inventando banderas con retales. Mi hermano empezó a endurecerse.
y yo a ablandarme por dentro para amortiguar sus choques. Cuando llegaba con la voz, imitando la de mi padre, yo le desviaba las tareas más ásperas. Ocúpate del recado, yo corto la tela. Me adjudicaba culpas ligeras para que él no recogiera las pesadas. En las noches, cuando fingía no tener miedo, yo le contaba la lista de cosas que sí podíamos decidir. Repartir el pan, dejar agua a los gorriones, apagar la radio si dolía. A veces lo veía dormir con el ceño fruncido, como si soñara con órdenes, y me nacía una rabia suave, útil, que me encendía la mañana siguiente para protegerlo mejor. El cuerpo empezó a escribir lo que la boca no podía. Se me volvió estrecho el sueño y anchos los sobresaltos. Contaba las grietas del techo como si fueran cuentas de un rosario, y si el insomnio apretaba, repasaba mentalmente las compras del mercado: patatas, garbanzos, aceite, un bote pequeño de pimentón. Al despertar, me dolían los trapecios como si hubiera cargado piedras, y el pecho tenía un nudo que no aprendí a deshacer. Empecé a elegir ropa holgada por necesidad: mangas, largas en julio, faldas sin cintura, rebecas que escondieran hasta el temblor. Me miraba en el espejo de paso y bajaba la vista. Cualquier gesto de cariño hacia mí parecía peligroso. Descubrí escondites con la precisión de una cartógrafa. Bajo la escalera, entre el cubo y los trastos, cabía mi respiración en tardes de tormenta. En la azotea, detrás de las sábanas tendidas, había un claro de cielo que curaba un minuto mis rodillas. En la iglesia, la penumbra junto a San José me permitía pensar, sin ruido, y el confesonario, más que absolver, me ofrecía un rato de banco estrecho donde nadie exigía postura. La biblioteca del colegio fue otra trinchera. Entre estanterías de madera y polvo, aprendí que los libros también pueden sostener paredes. No me escondía por vergüenza, me escondía para juntar valor. La escuela se volvió un territorio intermitente. Llegaba con ojeras y cuadernos atrasados, dejando la mente como una silla vacía en la tercera fila. Doña Carmen notó la deriva y me llamó a su mesa, pero yo ya llevaba costra en la lengua. Inventaba excusas de mercado, de taller, de frío. Leía con la velocidad de quien huye y escribía con letra que parecía la de otro. Una tarde, me puso en la mano una hoja con deberes, y su mirada se detuvo un segundo donde yo, entera, suplicaba. No lo dijo, pero supe que había visto algo. Me dejó marchar con la hoja doblada. Ese doblez fue su manera de acariciarme sin que doliera. Mi supervivencia se convirtió en un estudio minucioso de su meteorología. Aprendí el significado de sus silencios, el orden de sus pasos, la velocidad con que abría cajones cuando estaba buscando pelea. La hora de mayor peligro resultó ser la siesta, cuando la casa parecía rendida y su sombra se alargaba por el pasillo. Adelantaba tareas para alejarme de su radio y me inventaba recados menudos: comprar perejil, llevar un botón a la mercería, devolver un libro que no había sacado. La estrategia consistía en no empujar su mirada hacia mí. Si yo era pared, él no encontraba dónde clavar la lanza. En la cocina descubrí un idioma que él no hablaba. La cebolla pochada tenía ritmo de nana. El caldo largo me enseñó paciencia y las magdalenas los jueves se volvieron una ceremonia guerrillera. Endulzaba el aire con azúcar y cáscara de limón, y a veces, incluso él, respiraba más hondo sin saber por qué. La comida era mi carta clandestina a los míos. Un puñado extra de garbanzos para mi hermano después del taller, un trozo de membrillo en el bolsillo de mi hermana para la salida del cole. No podía decir os quiero en voz alta. Podía, sin embargo, mantenerlos calientes. Las marcas del cuerpo pidieron secretos nuevos. Aprendí a curarme en el baño con la luz sesgada. Una rodaja de patata para que los morados corrieran menos, un paño de agua fría sobre la nuca para engañar al mareo. Compré a escondidas una crema de árnica en la farmacia de la plaza y la guardé dentro de un calcetín en el cajón del medio. Elegí camisas con cuello cerrado y pañuelos suaves para el invierno prolongado que llevaba sobre la piel. Nadie preguntaba, nadie veía. Yo le hablaba a mi reflejo como a una amiga que necesita aguante. Un día menos, susurraba, y me abrochaba hasta el último botón.
Sostener la fachada fue un trabajo de teatro. En la calle, yo sonreía con la medida justa. En la tienda, daba las gracias sin temblar. En la iglesia, inclinaba la cabeza con devoción prestada. Las vecinas decían que qué formalita, y yo asentía, agradeciendo en secreto que solo miraran el marco. Si algún comentario rozaba la herida, yo desviaba el tema hacia el precio del aceite o las lluvias. No quería compasión mal informada, ni la curiosidad que apesta a feria. Quería tiempo, solo tiempo para sostener la estructura hasta encontrar una puerta. Escribía cartas que no salían de casa, aún tú, que todavía no sabía nombrar. Querida Benita, ponía, y la simple palabra ya me calentaba los dedos. Le contaba qué había cocinado, cuántos pasos había contado en el pasillo, cómo olían las sábanas cuando el sol se dignaba a visitarnos. Metía esas cartas en una caja de lata, junto a un botón de nácar y un carrete de hilo azul, y la enterraba bajo el limonero del patio cuando nadie miraba. Era mi buzón con el futuro, mi postal a la que sería. El árbol creció un poco ese año. Me gustaba pensar que se alimentaba de mis palabras. Cuando mi hermana soñaba con monstruos, yo le enseñaba un conjuro: poner los pies en el suelo, tocar la madera de la cama y nombrar 3 cosas que olieran a casa. Jabón, caldo, geranios, repetíamos hasta que el sueño volvía. Le inventé un idioma que solo nosotras sabíamos, a base de parpadeos y medias sonrisas. Una noche me pidió que le cantara bajito y yo, torpe, entoné una copla recortada. Ella se durmió con la boca entreabierta y yo me quedé velando la respiración, prometiendo a las sombras que de mí no la arrancarían. Mi hermano regresaba algunos días con la piel de los nudillos abierta y la camisa oliendo a taller y rabia. Yo calentaba agua, le limpiaba con una torunda y alcohol, y soplaba como se sopla sobre velas que no quieres apagar del todo. No hacía preguntas para no sumar peso. Él, a veces, dejaba caer la cabeza sobre la mesa y se quedaba así, como piedra cansada. Entonces yo deslizaba bajo su mano una rebanada con aceite y sal. Era nuestro pacto de hombres y mujeres que no eran aún quienes serían. Alimentarnos antes de hablar para que la palabra no saliera con hambre. El dinero fue una guerra de migas que aprendí a librar sin ruido. Guardaba monedas de 5 pesetas en el dobladillo de una falda vieja y alguna vez conseguí vender en el mercado 2 magdalenas de más, con sonrisa de niña aplicada. Con ese pequeño fondo compré agujas mejor afiladas, tiritas, jabón bueno y una libreta con tapa dura. La libreta era para apuntar lo que no debía olvidar. Las veces que él se mostró humano, las veces que yo logré esquivar la piedra, las veces que mis hermanos rieron a carcajadas. Contabilidad íntima, para no perder el norte cuando el día se torcía. Mi relación con la iglesia cambió de traje. Dejé de ir por obligación interior y fui porque necesitaba una cueva con eco. Encendía una vela por mi madre y otra por las mujeres sin nombre que se tragaban sus propias lágrimas. No pedía milagros ruidosos, sino paciencia y un centímetro más de resistencia. A veces, al salir, me encontraba con la mirada cansada de otra mujer y nos asentíamos. Ese gesto mínimo me sostuvo más que 100 sermones. Era la liturgia de las que aguantan, reconocerse sin preguntas. El invierno llegó como suele, fiable y exigente. Las manos se me agrietaron pelando patatas. El agua del barreño mordía, la ropa tardaba en secar y la casa olía a lana húmeda. Encendíamos el brasero con prudencia y mi padre rondaba con su planta de centinela diciendo palabras de orden. Yo me sentaba cerca del calor con mis hermanos y les contaba historias donde el frío era un personaje vencible. No mentía, hablaba del sol que vendría, del primer día sin escarcha, de la manta que huele a verano cuando se guarda. Aprendí que prometer pequeñas primaveras también es cuidar. Una compañera de clase, Pilar, empezó a caminar conmigo a la salida. Tenía risa de campana y un cuaderno forrado con flores. Se ofrecía a dejarme apuntes. Yo aceptaba, agradecida y alerta. Cuando me preguntaba por qué faltaba, yo decía taller y bajaba la vista. Un día me dejó un recorte de revista con mujeres que escribían poemas, para que los leas en Emrilikini.
Baño, donde nadie molesta, bromeó. Yo guardé el recorte como si ardiera. Fue la primera mano tendida que no pedía explicaciones ni ofrecía soluciones, solo compañía. Practiqué el disfraz hasta dominarlo. Trabajé la voz en el registro que a él lo tranquilizaba. Entrené un andar que sonaba a suelo firme. Aprendí a hablar con frases cortas. Cada gesto mío pasaba por una aduana mental donde yo evaluaba si podía cruzar sin multa. El precio fue alto. Me cosí la lengua por dentro para no cantar. Apagué la risa que se escapaba a deshora. Puse pestillo al llanto. Descubrí, sin querer, una destreza inquietante. Podía apagarme a voluntad. Me prometí no olvidar dónde guardaba el interruptor. El ritual nocturno de las llaves se me clavó hasta en los sueños. Él recorría la casa, metal con metal, cerrando puertas. Y yo, desde la cama, memorizaba el orden, la cadencia, los segundos entre un pestillo y otro. Empecé a contar pasos desde mi cuarto hasta la cocina, desde la cocina al patio, del patio al portón. Bajo la estera escondí una llave antigua que no abría nada, solo por sentir el peso de una salida posible. En un ladrillo suelto, metí una cerilla y un papelito con una dirección que ni sabía si existía. No era fuga, era entrenamiento del deseo. Mis prendas se volvieron aliados discretos. Elegí camisas de hombre 2 tallas más grandes que me permitían respirar sin delatar nervios, y rebecas suaves que calmaban los hombros después del taller. Guardé en el dobladillo de una falda una puntada distinta, en hilo rosa, invisible a ojos profanos. Ese pequeño secreto textil era un ancla. Si un día temblaba demasiado, buscaba con las yemas la rugosidad del hilo y recordaba mi nombre entero sin pronunciarlo. Un detalle basta para salvar una orilla. El estómago empezó a hablar su propio idioma. A veces ardía como horno, otras se apretaba como puño. La farmacéutica de la plaza me vendió una infusión de manzanilla y anís, y yo bebía a sorbos en la cocina cuando la casa ya dormía. «Son nervios», dijo ella, con una mirada que no juzgaba. Aprendí a no comer deprisa, a masticar el pan como quien trenza paciencia, a poner un poquito de miel en la leche cuando la noche se hacía muy larga. No era una cura, era un pacto de tregua con mi cuerpo. Algunas tardes me encerraba en el baño con una caja de botones. Los ordenaba por color, por tamaño, por textura, como quien reordena el mundo cuando éste no coopera. Luego elegía uno, pequeño y luminoso, y me lo metía en el bolsillo. Era mi amuleto. Si el día se torcía, cerraba la mano sobre él y me llegaba el frío amable del metal, la redondez tranquila. Nadie sospecha de un botón. Nadie imagina el poder de un semicírculo en una niña que no lo parece. El primer periodo de mi hermana nos encontró sin manual. Ella lloró porque creyó morirse. Yo, temblando, improvisé un sistema de paños limpios, agua tibia y palabras nuevas. Le dije que su cuerpo era río y que eso, aunque a veces asusta, también canta. Conseguí, con 2 monedas, escondidas, comprar algodón en la farmacia y regresé a casa con el corazón desbocado, temiendo su mirada. No nos descubrieron. Esa noche dormimos cerca, las 2 con miedo y orgullo. Su adolescencia era otra puerta que yo debía cuidar del viento. Mi hermano habló por primera vez de irse a Valencia a trabajar en la construcción. Yo sentí que me aflojaban todos los huesos. Le supliqué con argumentos prácticos, el taller, el dinero, pero en el fondo le pedía otra cosa, que no nos dejara solas. Ante su sombra, él me miró como se mira un mapa difícil y dijo que aguantaría un poco más. Ese un poco se convirtió en mi cronómetro interior. Cada día que pasaba sin que anunciara su marcha era una esquina menos afilada en la casa. En la mesa, durante la cena, inventé una liturgia de buenas noticias pequeñas. Contaba que en el mercado habían llegado naranjas dulces, que la vecina había tenido un bebé, que el perro del guardia hacía piruetas. Lo hacía por mis hermanos, pero también por mí. Necesitaba recordarme que el mundo existía fuera del perímetro de su zapato. A veces, incluso mi padre dejaba caer una anécdota del taller, y la mesa, por minutos contados, parecía una mesa. Guardaba esos minutos como monedas en la lata. Dejé de odiar el espejo para empezar a usarlo como herramienta.
No para gustarme, aún no, sino para comprobar si mi máscara estaba bien cosida. Practicaba una postura que no invitara a la agresión, un gesto neutro, una mirada que no desafiara ni mendigara. Espejo me devolvía una chica de hombros tensos y cuello protegido, y yo le prometía a esa imagen que no la abandonaría. No sabía cuándo ni cómo, pero intuía que aquel ensayo, un día, sería estreno. El diccionario de mi silencio se hizo grueso. Había palabras que guardaba para adentro: belleza, caricia, vestido. Había otras que aprendí a pronunciar con prudencia: sí, ahora, hecho. Las peligrosas: quiero, me duele, no. Las guardé en una caja fuerte a la que solo yo tenía llave. No era resignación, era conservación. Sabía que si gastaba esas monedas en una casa hostil, me quedarían manos vacías cuando llegara la hora de la verdad. Contenerse también es un verbo que salva. Algunas noches la rabia me subía como fiebre, y entonces fregaba el suelo con más ganas, como si quisiera borrar la huella de todos los zapatos. Otras, me ponía a coser hasta tarde, con la radio bajita en canciones antiguas que nadie escuchaba. La aguja entrando y saliendo de la tela me enseñó una moral. Todo lo roto se puede algún día recomponer. No siempre queda igual, pero queda digno. Yo aspiraba a eso, a una dignidad que no necesitara su permiso. Descubrí que podía rezar sin palabras. Me bastaba con apretar la taza de loza entre las palmas o con apoyar la frente en el cristal frío de la ventana. Me bastaba con decir mañana dentro de la boca y sentir que la lengua lo aceptaba. Cuando en la plaza encendían faroles, me permitía imaginar el día en que no tendría que contar los pasos hasta la puerta. A ese día lo llamé por primera vez libertad y lo dejé insistir, despacio, como lluvia fina. La casa, poco a poco, se volvió un tablero que yo conocía mejor que nadie. Sabía cómo evitar los cantos, qué frase calmaría su ceño, qué gesto ahorraría una noche en vela, pero también entendí la trampa. Mi silencio, que nos protegía, era también la cárcel. Si abría la boca, podía derrumbarse la estructura que mantenía a mis hermanos a salvo. Si no la abría, me consumía encendiéndome. Vela sin ventana. Viví en ese filo como quien equilibra un cántaro en la cabeza camino de la fuente. Cada día completado era agua que llegaba entera. Cada día callado era, también, un grito que guardaba para el día en que hubiera que romperlo todo. Mi resistencia empezó con una agenda secreta que solo yo leía. Los minutos en que la casa aflojaba, los tramos del pasillo que no crujían, la hora en que el sol manchaba de oro el borde del mantel. Me propuse un ejercicio pequeño. Cada día, una cosa, mía. A veces era tararear una copla muy bajito mientras tendía sábanas. Otras, dejar una flor mínima en el vaso de agua junto al limonero. Eran gestos casi invisibles, pero a mí me devolvían la temperatura. Si él entraba, yo me volvía piedra. Si no, avanzaba 1 centímetro. También empecé a nombrar mentalmente los objetos con sus nombres suaves: encaje, lazo, brillo. Era un diccionario diminuto que me hacía compañía. Nadie podía quitármelo. Era mi manera de decir sigo aquí, sin desordenar los platos ni provocar tormenta. Pilar, la compañera de cuadernos floridos, se volvió mi buzón con patas. En la salida del colegio me hacía preguntas cortas, fáciles de contestar sin delatar. ¿Lees? Sí. ¿Quieres este recorte? Gracias. Un día me prestó una bufanda de lana color uva, porque te queda bien el invierno. No me la puse en casa, claro, pero la escondí doblada dentro del libro de ciencias y cada noche, al abrirlo, el olor a jabón y a calle me golpeaba como un abrazo secreto. Con Pilar aprendí a sostener la mirada 1 segundo más y a devolver sonrisas completas. Me enseñó, sin decirlo, que la amistad también puede ser discreta. 2 tazas de té imaginarias y una promesa muda de no soltarnos. Mi oficio clandestino fue la costura. Empecé a rescatar retales de la papelera del taller, un triángulo de crespón, un borde de batista, un hilo rosa imposible. Con esas sobras cosí a mano y a escondidas una funda interior que nadie vería, una caricia de tela pegada a mi blusa. No, era un vestido, no podía.
Era un forro secreto. Mientras la aguja subía y bajaba, yo respiraba como quien reza. Cada puntada decía luego: resiste, no te olvides. Cuando la prenda terminada volvía al maniquí y mi padre la elogiaba por su caída, yo sonreía por dentro. El mundo aplaudía la fachada, sin sospechar la casa tibia que yo estaba amueblando por debajo. Doña Carmen empezó a prestar libros sin registro. Me llamó una tarde como quien llama a contarle un chisme al oído y me puso en la mano un poemario de Rosalía con una esquina doblada. Ventanas, dijo, y me dejó marchar. Leí en el baño, con los pies fríos contra el suelo de baldosa y la espalda apoyada en la puerta. Las palabras eran mantas, los versos, faros. Había mujeres allí dentro que habían atravesado inviernos más largos que el mío, y aún así escribían sobre la mar como si fuera la piel. Copié un par de poemas en mi libreta con tapa dura y los supe de memoria en 10 días. Repetirlos en silencio, mientras barría, fue mi manera de rimar con la vida. Una vecina nueva, Teresa, se sentó a veces en la iglesia a mi lado. Tenía manos curtidas y uñas limpias. Olía a jabón de sosa y a azahar. No hacía preguntas. Me ofrecía, sin mirarme fijo, una pastilla de anís a la salida y comentaba el tiempo con una calma que no pedía nada a cambio. Un domingo, al velar la vela de mi madre, soltó: donde aprieta, no se respira, pero una aprende a abrir rendijas. Esa frase se quedó conmigo como un relicario. La escuché repetirla en la cabeza mientras colgaba la ropa, mientras cocinaba, mientras él recitaba sus reglas. Teresa no era heroína ni salvadora, era un testigo decente. A veces basta eso para que una niña no se pierda del todo. Decidí entrenar mi voz verdadera como quien afina un instrumento en un cuarto de bártulos. Por las noches, cuando el pasillo estaba en tregua, decía mi nombre a media voz, probando el peso de cada sílaba. Benita. Luego, dirigía el aire hacia un tono más mío y dejaba que la garganta se abriera como ventana en abril. Practicaba diminutos no, que no salían al mundo pero iban engrasando bisagras. Durante el día, en el mercado, me dejaba decir gracias, con una dulzura que por un segundo no parecía sospechosa. La voz es un cuerpo que también se arma. Entendí que prepararla era parte del plan. Descubrí que la puntualidad podía salvarme. A veces adelantaba 5 minutos los relojes de la casa y así me ganaba un margen para estar lejos cuando sonaba su paso. Otras retrasaba a propósito la compra del pan para coincidir con la fila de la carnicería, donde la conversación común hacía de escudo. Aprendí a ofrecer voluntariamente los recados que me alejaban de la siesta, la hora de sombras largas. No eran trampas, eran curvas suaves en un camino al que él quería recto. Si alguna tarde sospechaba, le tenía preparada una cuenta impecable del almacén. Números, pesos, precios. El orden era su debilidad. Yo lo usaba para tallar respiros. Me fabriqué una cartografía de salidas. Medí la distancia entre mi cuarto y la puerta del patio. Conté las vueltas del candado sin mirar. Memoricé el peso de la llave. Practiqué cerrar sin ruido con la respiración contenida. Guardé en 3 escondites distintos un duplicado de monedas. Bajo la estera, dentro de una greca rota, en el bolsillo cosido de una falda. No soñaba con marcharme esa semana ni la siguiente. Soñaba con no necesitar permiso si un día urgía. Hice, incluso, un recorrido mental hasta la casa de Teresa y probé cómo sonaba su nombre en mi boca cuando pedía ayuda. No era valentía, era ensayo de vida. La farmacéutica, señora delgada de moño firme, empezó a escribir en las bolsitas de infusiones pequeñas instrucciones con letra de profesora. 2 al día, con calma, o para el susto respirar. Una mañana me deslizó, sin cobrar, una cajita de tiritas delicadas para manos que trabajan mucho. Supe que había visto, pero eligió una ayuda que no me ponía en riesgo. Agradecí el gesto con ojos y monedas justas. Guardé esas curitas como oro. No tapaban solo piel, tapaban vergüenza. Al aplicarlas, la piel parecía recordar que también era mía. Esos cuidados mínimos me devolvían la frontera entre yo y lo que dolía. La vecina del segundo, una modista jubilada llamada Paquita,
Me pilló un atardecer observando un vestido de lunares en su balcón. Me preguntó si sabía hacer ojales finos y, cuando asentí, me ofreció un resto de tela para practicar. Subí, con excusas preparadas, y cosimos media hora sin hablar, del tiempo ni de mi casa. Me enseñó un truco para que el hilo no se enrede y otro para rematar sin nudo visible. Al despedirme, metió en mi bolsillo 1 metro de cinta elástica. Nunca se sabe, dijo. Ese, nunca se sabe, fue una grieta hermosa por donde entró aire nuevo. Empecé a negociar con mi padre con su idioma. Le proponía llevar encargos a clientes difíciles, visitar al proveedor de telas al otro extremo del barrio o quedarme en el taller para aprender corte. Ese aparente entusiasmo me otorgaba de vez en cuando 1 hora fuera de su órbita. Con ese tiempo robado, bajaba al río Júcar y me sentaba en la piedra más lisa. Miraba la corriente y repetía en mi cabeza una frase que me descubrí diciendo: el agua no pide permiso. El rumor del río desordenaba por dentro su catecismo. Volvía a casa con el olor a humedad pegado a la ropa y un poquito más de calma en los huesos. A fuerza de observarlo, construí un almanaque de su temperamento. Sabía que los lunes venía cargado de exigencias, que los miércoles bebía anís en el bar de la esquina y trataba de cubrirlo con pastillas de menta, que los sábados por la tarde alisaba su bigote frente al espejo y se inflamaba de autoestima. En los días de anís me ausentaba de su paso. En los de bigote le ofrecía resultados impecables. En los lunes protegía a mis hermanos repartiendo tareas antes de que su voz llegara. Convertí mi miedo en estadística casera. Saber no era poder, pero era menos noche. Con mis hermanos armé un sistema de señales más completo. 2 golpes en la mesa. Calla y sonríe. 3 en la madera de la puerta. Viene. La frase «¿Has visto mis tijeras pequeñas?» significaba «Vete al patio y quédate con la vecina hasta que te llame». Practicábamos sin que pareciera juego. Les di a cada uno un botoncito amigo para el bolsillo. Por si todo se pone torcido, mi hermana lo llamaba Luna, mi hermano Balón. Yo los miraba sostener esas redondeces y se me pasaba el mareo. La prevención también es ternura cuando el mundo aprieta. La noche de mi primera victoria mínima me la regaló la costura. Con los retales de Paquita hice un camisón sencillo, blanquísimo, de tiras finas. Tardé 3 semanas en rematarlo a horas de humo. Cuando lo tuve, lo escondí en la funda del cojín del sofá. Un día que él salió a cobrar, cerré mi cuarto, me lo puse rápido y una luz tímida me recorrió los hombros como agua templada. Me miré en el espejo de paso. Era yo, por fin, sin pedir perdón. Oí sus pasos en la escalera y me cambié a toda prisa, latiendo en la garganta. Guardé el camisón con manos firmes. Aquella tarde corté hilos con una serenidad nueva. Había tocado mi nombre y todavía estaba de pie. El día de la ruptura llegó sin aviso, como llega el trueno antes de la tormenta. Había estado todo medido, el taller en orden, la comida en su punto, mis hermanos cumpliendo con las señales ensayadas. Pero el equilibrio, como un vaso demasiado lleno, se rompe con la mínima vibración. Fue un sábado de mito verano, con las persianas entornadas y el calor apretando contra las paredes encaladas. Yo estaba recogiendo hilos del suelo cuando sentí su sombra detrás, tan cerca que el aire cambió de temperatura. No dijo nada. Colocó sus manos en mis hombros con un peso extraño, distinto. La cinta métrica colgaba de su cuello como un látigo dormido. El silencio era tan denso que incluso las moscas parecían esperar una orden. Me obligó a girarme hacia el espejo de pie, ese juez constante, y me sujetó del letimosis stem, brazo con fuerza. «Mírate», ordenó, pero su voz estaba cargada de un tono nuevo, algo que me erizó la piel entera. Intenté sostener la postura como tantas veces, pero mis rodillas temblaban. Sentí que el suelo se inclinaba y que el aire se me iba del pecho. «Todavía no aprendes», murmuró, acercando su cara demasiado. Fue entonces cuando entendí que la frontera de las humillaciones estaba a punto de cruzarse hacia algo más oscuro, irreparable. Mi reflejo me devolvió una mirada que no era la mía. Era la de una niña al borde del abismo. Mis hermanos estaban en la cocina, lo sabía.
Si gritaba, vendrían. Si callaba, tal vez todo se quedaba en un susto. Ese dilema me desgarró en segundos. Él apretó más mi brazo y acercó la cinta a mi cuello, como en aquella vez del cliente, pero ahora sin testigos. El miedo me subió por la garganta, pero debajo de ese miedo apareció algo nuevo, rabia, una rabia caliente, pura, que me sacudió como campanas en misa mayor. No podía permitir que mis hermanos vieran, que mis hermanos aprendieran esa lección torcida. Respiré hondo por primera vez en años y la palabra salió sola. Basta. El sonido de ese basta rebotó en las paredes como un trueno inesperado. Él se quedó quieto, sorprendido, como si no reconociera mi voz. Sus dedos aflojaron apenas y aproveché ese segundo para zafarme, empujándolo con todas mis fuerzas. No fue un gran empujón, pero sí suficiente para poner distancia. Corrí a la cocina, abrí de golpe la puerta y miré a mis hermanos con ojos de alarma. Ellos entendieron sin que yo dijera nada. La jarra de agua cayó al suelo y el cristal roto marcó el inicio de otra etapa. Mi hermana se me abrazó a la cintura y mi hermano, con el rostro endurecido, se interpuso entre él y nosotras. El enfrentamiento fue inevitable. Mi padre avanzó hacia nosotros con pasos de toro, pero mi hermano no se apartó. «Ya no», dijo con voz grave, temblando pero firme. Yo me puse detrás, abrazando a mi hermana, y sentí que mi propio miedo se transformaba en coraje al verlo plantado. Mi padre levantó la mano, pero mi hermano la sostuvo en el aire, bloqueándola. Ese gesto congeló la sala. El tiempo parecía haberse roto en 1000 trozos. Éramos nosotros contra la sombra que había gobernado la casa. Por primera vez, la máscara de autoridad se resquebrajaba. Su mirada no era la de un dios imbatible, sino la de un hombre viejo y cansado. El ruido atrajo a la vecina Teresa, que golpeó la puerta desde fuera. «¿Todo bien ahí?», preguntó, y su voz fue como una grieta en la muralla. Mi padre, alterado, reculó un paso. «Todo en orden», contestó con tono forzado, pero ya nadie le creía. Yo aproveché para abrir la puerta, dejarla entrar y sostener con los ojos esa complicidad que ella había sembrado semanas atrás. Teresa miró el cristal roto, el brazo marcado, las lágrimas de mi hermana, y no dijo nada. Solo se quedó allí, de pie, como testigo incómodo que no se puede borrar. Ese fue el inicio de nuestra salvación. La sombra ya no podía moverse libre. Esa noche el silencio en la casa fue distinto. No era el silencio del miedo, era el silencio de un campo después de la batalla. Mis hermanos durmieron juntos, aferrados, y yo me quedé despierta, observando el techo como quien ve un cielo nuevo. Sentía el brazo dolorido, pero también sentía algo que hacía años no visitaba mi cuerpo: alivio. Habíamos dicho no, habíamos roto la liturgia. La palabra basta seguía vibrando en mi boca como una campana que nadie podía callar. Entonces, medio del cansancio, me descubrí sonriendo. No era libertad aún, pero era la grieta luminosa por donde entraba aire fresco. Al día siguiente, mi padre salió temprano, con el rostro pálido y la chaqueta mal puesta. No nos habló, no dijo órdenes. Solo cerró la puerta de golpe y se perdió en la calle. La casa respiró como si hubiera quitado un peso de encima. Hicimos el desayuno juntos, en calma, con pan y leche, como hacía años no ocurría. Teresa apareció a media mañana con una cesta de naranjas y nos abrazó con el gesto sencillo de quien sabe y no necesita preguntar. Sentí que una red invisible empezaba a sostenernos, que ya no estábamos solos en aquella batalla. Ese día entendí que la valentía no es no tener miedo, sino actuar aunque tiemble todo, que la voz, cuando sale del fondo, no necesita gritar para ser escuchada, y que la resistencia silenciosa había sido necesaria, pero llegaba un momento en que callar ya era morir. Yo había elegido vivir, habíamos elegido vivir, y esa decisión, aunque pequeña, aunque frágil, cambió para siempre la geometría de la casa. La mañana siguiente amaneció con un aire distinto, como si incluso las paredes hubieran escuchado nuestro grito. El sol entraba por las rendijas de las persianas y no parecía enemigo.
sino aliado. Me senté en la mesa con mis hermanos y por primera vez en mucho tiempo desayunamos sin prisa, riendo de tonterías, mojando pan en la leche sin miedo a que nos llamaran la atención. Sentí que la casa, que había sido prisión, empezaba a transformarse en refugio, no porque él hubiera desaparecido aún, sino porque la decisión de no callar ya estaba tomada, y cuando una palabra se pronuncia, aunque tiemble, ya no se puede encerrar de nuevo. Mi padre volvió tarde, con los ojos hundidos y la chaqueta arrugada. Nos miró como si de pronto no supiera quiénes éramos. Su autoridad se había roto la víspera, y aunque intentó recuperar la pose, ya no le creímos. Ese día no levantó la mano, ni gritó, ni dictó órdenes. Se encerró en el taller y dejó que la tarde se muriera sola. Yo entendí que no se trataba de su derrota, sino de nuestra victoria. No necesitábamos vengarnos, solo necesitábamos existir sin su sombra ocupándolo todo. La semilla del cambio estaba dentro de nosotros, creciendo silenciosa, pero firme. Con el paso de los días, descubrimos que la libertad no llega de golpe, sino por destellos. Una risa en la cocina, una siesta sin miedo, una canción cantada bajito sin sentir vergüenza. Cada gesto era un ladrillo nuevo en la construcción de otra vida. Yo empecé a escribir de nuevo en mi cuaderno, no cartas escondidas, sino relatos completos donde me nombraba entera. Benita. Mi hermana jugaba con sus lazos sin esconderlos, y mi hermano dejaba que la risa lo sorprendiera, sin disfrazarse de dureza. La casa, lentamente, se llenaba de nosotros. Éramos los mismos, pero a la vez éramos nuevos. Un domingo, me atreví a llevar puesto el camisón secreto que había cosido con retales. Lo hice cuando todos dormían la siesta, caminando descalza por el pasillo hasta el espejo del salón. Me miré y no sentí miedo, solo ternura. Acaricié la tela con las yemas de los dedos y me descubrí entera en esa imagen. No era el reflejo impuesto de tantos años, era yo. Esa visión me dio un valor inesperado. Comprendí que aunque el mundo se negara a aceptarme, yo ya me había aceptado. Y esa aceptación era mi verdadera libertad. El espejo, por fin, dejó de ser tribunal y se convirtió en testigo. Teresa vino a visitarnos una tarde y me miró de un modo que no necesitó palabras. Había en su mirada reconocimiento, respeto, ternura. Me tomó la mano, me la apretó fuerte y dijo simplemente: «Ahora ya no estáis solos». Fue entonces cuando supe que no solo habíamos resistido, sino que habíamos encontrado aliados, y los aliados son faros que impiden que una vuelva a naufragar. Con ese gesto comprendí que contar nuestra historia, aunque fuese en voz baja, podía abrir ventanas en otras casas cerradas. La vergüenza ya no tenía poder, la palabra sí. El pueblo con su rutina inmutable siguió adelante. La misa de domingo, el mercado, las fiestas patronales. Pero yo ya no caminaba con la cabeza gacha. Empecé a levantar la mirada, a sostener los ojos de la gente, a dejar que mi sonrisa se notara aunque fuera pequeña. Y si alguien murmuraba, yo respiraba hondo y seguía, porque había aprendido que el juicio de los demás nunca pesa tanto como el silencio impuesto. Mi libertad era frágil, sí, pero real. Y con cada paso en la plaza, con cada saludo nuevo, esa fragilidad se convertía en fuerza. Con los años entendí que el perdón no era necesario para sanar. Mi padre nunca pidió disculpas, nunca reconoció el daño, pero ya no importaba. Yo no necesitaba su absolución porque me había regalado la mía propia. La rabia que me acompañó durante tanto tiempo se fue transformando en compasión, no hacia él, sino hacia la niña que fui, esa niña que cayó, que se escondió, que resistió con uñas pequeñas, merecía mi abrazo. Y cada vez que la recordaba, me prometía honrarla viviendo con la voz en alto. La justicia, supe entonces, empieza en el propio pecho. Hoy, cuando me siento en la plaza con mis nietas y veo cómo corren libres, con vestidos de colores y lazos en el pelo, siento un nudo en la garganta. No porque me duela el pasado, sino porque sé que sobreviví para darles a ellas otra vida, otra oportunidad. La cadena se rompió. El miedo no se hereda si una lo corta a tiempo, y yo lo corté.
Puede que tarde, puede que con cicatrices, pero lo hice. Y esa es mi victoria más grande. Si esta historia te tocó, gracias por quedarte hasta el final. Te pido, con calma y gratitud, que des like, te suscribas y compartas este relato. Eso me da fuerzas para seguir sacando del silencio historias como la mía. Y quiero saber, ¿qué sentiste al escucharme? Escríbelo en los comentarios. Tu palabra también importa, porque lo aprendí con dolor, pero también con alivio. La vida solo empieza de verdad cuando una se encuentra con ella. Y yo me encontré, en fin,